Fue extrañar a mis compañeros, la verdad. Sí, claro. Qué graciosa. Y ustedes que se llevan tan bien además. Pero bueno, vamos a empezar ya lo que sería la clase del día de hoy, que es de sociología. Vamos a empezar a ver radio. A mí me gusta mucho este apartado porque a mí en general me gusta mucho hacer radio, pero me gusta bastante entender y los procesos que ustedes generan. Vamos a ver teoría de radio. Hoy traté de generar la menor cantidad de teoría y las demás clases vamos a ir trabajando acerca de ciertos productos que nos puedan llevar a un proyecto final de parcial, que es que ustedes me otorguen un programa de radio. Un programa de radio donde, bueno, ahora tendrá que ser individual o podrían hacerlo en equipo sin ningún problema, pero tendrán que estar en comunicación de audios de un lado al otro y que alguien edite. Yo les voy a subir en algún momento en la plataforma o lo podríamos ver aquí de cómo utilizar un programa bastante sencillo de edición de sonido que es alternativo, se llama Audacity, pero pueden utilizar iPhone, ya tiene esta posibilidad de estar modificando audios o pegar ciertas pistas con otras. Vamos a tratar de hacer también un ejercicio de doblaje. Ahora, es que yo no tengo esa plataforma, pero entro a internet y veo muchos videos de eso, donde hay doblajes, donde está una escena totalmente, por ejemplo, ayer estaba viendo algo aparecía Dragon Ball Z, 2 minutos de Dragon Ball Z, y el audio era totalmente modificado, entonces había una conversación acerca del coronavirus entre dos personas y era una animación. Entonces vamos a tratar de hacer algo similar, donde ustedes a partir de un video ya existente, puede ser una película, puede ser un video musical, puede ser una caricatura, puedan ustedes modificar el audio y generar el cambio de orientación en cuanto al significado que se va a otorgar. Ese es otro de los ejercicios para poder finalizar con el programa general. ¿Cómo va a ser su programa de radio? Tiene que tener varias características que los vamos a ver, pero el tema es totalmente libre. Pueden ustedes hacer un programa de radio que tenga que ver con noticias, puede ser un programa de radio que tenga que ver con chismes, puede ser un programa de radio que solamente sea enfocado para niños, para adultos, etc. Eso ustedes lo tendrán que decidir. Como se los comentaba, puede ser de forma individual o puede ser de forma grupal. No hay ningún problema. Eso ya ustedes lo irán desarrollando a lo largo de este parcial. El día de hoy vamos a empezar a ver teoría. Probablemente nos lleve 1 o 2 sesiones culminar con la teoría. La presentación ya está en recursos desde el día de ayer. Por si ustedes en algún momento llegan a tener alguna duda, la puedan consultar sin ningún problema. Y también las clases se están grabando en tiempo real. Voy a subir más tarde el link de YouTube de mi canal, donde ustedes pueden consultar si también tienen alguna duda o si se les hace más fácil repetir el video. Si ustedes en alguna clase por algún motivo mayor, enfermedad o algo por el estilo, no pueden asistir a clase, pueden sin ningún problema acceder al video y retomar la clase. No se confíen de eso porque los maestros o nosotros tenemos que seguir pasando lista de una forma normal, por lo que pues seguirán. Bueno, pregunta en este momento, ¿pueden ver están viendo mi pantalla? Sí. Okay. Aquí. Y vamos a la presentación de PowerPoint. Vamos a empezar a ver lo que es radio. Ok. Bueno, primero, ¿qué es radio? ¿O qué es la radio?
La radio es un medio de comunicación masivo, es decir, está dentro de los medios como tales. Este medio de comunicación llega a una parte importante de la historia, desarrollándose principalmente, como lo vamos a ver, a finales del siglo XIX y de una forma ya totalmente explícita. Y algo que vamos a ver a lo largo de estos días de teoría es que es un medio masivo de comunicación que no tiene eh, etiquetas en cuanto a las clases sociales. Es decir, cualquier Ujú. que tenga la capacidad técnica o tecnológica de tener un radio en su casa, tiene la capacidad de sintonizar cualquier estación, ya sea AM o FM, y a partir de esto, al encenderla, ya sea que seas persona de clase baja, de clase media o clase alta, vas a escuchar la misma información. Entonces, podríamos decir que es un medio masivo de comunicación que no es discriminatorio, como otro tipo de medio masivo de comunicación, por ejemplo, la televisión. La televisión, es cierto, hay canales abiertos, pero también hay canales de paga, hay canales privados, hay canales exclusivos. Y a partir de esto se podría decir que es un medio masivo de comunicación exclusivo. Entonces, la radio es un medio de comunicación inclusivo, genera un contacto mucho más personal a los medios masivos de comunicación que se encontraban anteriores a este, como podría ser el telégrafo, como podría ser en la misma la revista, el periódico. Aquí hay una semi-interacción entre un emisor y un receptor. ¿Quién va a ser el emisor? Quien va a otorgar el mensaje. En este caso podría ser el locutor o la misma estación de radio. Y el receptor, pues son la persona, las personas, las miles de personas o las sociedades que son capaces de escuchar ese mensaje a partir de un medio técnico, un medio tecnológico que vamos a ubicar como la radio o este aparato que cuadradito, redondito, que ahora ya se encuentra instalado en todos los teléfonos, en la mayoría de los teléfonos, pero este será el medio por el cual se va a establecer. Vamos a ver un poco de la historia, vamos a ver cómo se genera este proceso radiofónico, cuáles son los personajes importantes, cómo se llevó a cabo este medio. Es un poco acerca de los procesos. Pero me voy a tratar de ir un poco lento para que no quede duda alguna. Y el la carita. El primero, el primer personaje importante es James Clerk Maxwell. ¿Quién es este personaje importante? Él es el quien descubre las ondas electromagnéticas y de alguna manera a partir de esta teoría que él genera, que se le llama la teoría dinámica del campo electromagnético, genera un proceso de investigación para tratar de mandar información o tratar de tener un contacto informativo entre un campo magnético y otro campo magnético. ¿Cómo generas que estos dos campos puedan establecer una relación comunicativa entre unos y otros? Hay que pensar que estos primeros investigadores, estos primeros científicos, no iban a transmitir mensajes de una hora, no iban a generar un programa. Ellos querían que la información, aunque fuera solamente ruido, pudiera pasar de un lado al otro de una forma, entre comillas, mágica, como ellos lo llamaban o como algunos lo llamaban dentro de su tiempo, porque era inexplicable cómo la información pudiera viajar a través de cierta distancia sin ningún aparato. Entonces, ellos trataban de generar estos procesos. Entonces, el primer personaje importante, pues, es James Maxwell, y él es el encargado de el descubrimiento de las ondas electromagnéticas.
El segundo personaje importante es Rudolf Hertz. Y probablemente este apellido se les va a hacer un poco más amigable o un poco más conocidos porque es algo que nosotros pronunciamos o hemos escuchado pronunciar por lo menos una vez en nuestra vida. Y tiene que ver con los hercios o con los hercios. Él, en 1888, es de alguna forma el primer personaje que valida la teoría de Maxwell. Dice, Maxwell era una persona muy buena, era un científico que realmente estaba generando una teoría que es totalmente cierta. Y de alguna manera no solamente la valida, sino que la perfecciona. Y lo que él hace es crea artificialmente ondas electromagnéticas y las detecta para poderlas llevar de un punto a otro. Él sí logra lo que Maxwell no pudo hacer. Maxwell inventó, o más bien no inventó, sino descubrió las ondas electromagnéticas, descubre cómo se desarrollan, descubre cómo se comportan, pero no puede hacer que viajen de un lugar a otro. Hertz sí, Hertz sí lo logra hacer a partir de las ondas hertzianas. Entonces, él sí logra transmitir un mensaje de un lugar a otro, aunque sea corto en distancia, pero ya no utiliza un cableado, ya no utiliza un medio físico, sino es totalmente inalámbrico el proceso de transmisión de mensajes de uno a otro. Mira, aquí viene explicado, pensé que no lo había puesto. Entonces, de alguna forma, como les comentaba, este personaje, Hertz, prueba que las ondas electromagnéticas se pueden transmitir a una velocidad tal que es comparable a la luz. Es decir, viajan tan rápido que el ojo no puede percibirlo y viaja tan rápido que puedes transmitir mensajes casi en tiempo real. Y la diferencia de tiempo de uno a otro será impercibible para el ser humano. Y por lo tanto, los procesos van a ser totalmente personales. Es decir, van a estar en relación de una persona a otra. Y de alguna manera esto nos va a dar paso a que posteriormente estas ondas hertzianas sean utilizadas para propagar de una forma más técnica y más profesional el sistema de la radio. Aquí viene algo muy interesante dentro del proceso de la radio. Vamos a ubicarnos ya en el siglo XX. ¿Qué es lo que sucede en el siglo XX dentro de la historia? Vamos a ubicar procesos imperialistas, vamos a ubicar guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí vamos a tener como los procesos históricos principales. Y vamos a tener a tres países que van a tratar de tener la mejor tecnología posible para un sistema bélico, es decir, para la guerra. Vamos a tener a Estados Unidos, Rusia y a Reino Unido o Inglaterra. Son tres países que se encuentran dentro de la cúspide en cuanto a la economía y en cuanto al sistema militar que se encontraba dentro del siglo XX. Y por lo tanto, la radio va a ser desarrollada para un sistema bélico. Lo van a desarrollar o las primeras invenciones o el primer desarrollo de la radio va a utilizarse para sistemas de guerra, no para comunicación. Después se va a desarrollar para la sociedad, pero en un inicio es para la destrucción. Y cada uno de estos personajes va a tener su propio inventor de la radio. Nosotros vamos a tener, de alguna manera, o vamos a adoptar el sistema de Inglaterra, del Reino Unido, pero vamos a ver que cada uno de los países que van a desarrollar el sistema radial van a tener características muy, muy peculiares. Entonces,
como preguntas de examen para que los tengan presentes. Dentro de Rusia, el personaje que va a desarrollar la radio es Alexander Popov, o Stevanovich Popov. Después vamos a tener en Estados Unidos a Nikola Tesla. Y por último, en el Reino Unido vamos a tener a un personaje que es Guillermo Marconi. Y que este va a ser como el personaje principal dentro de la historia de la radio. Es el que nosotros vamos a tener presentes, aunque no es el único, sino es el que se nos ha proporcionado porque es el que la industria capital absorbió para desarrollar el proceso radial como nosotros en este momento lo conocemos. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos personajes. El primero, pues vamos a ver el más importante, Guillermo Marconi. Él nace en 1896. Él, 1896. Y el hijo de un italiano y de una inglesa, si no me recuerdo, pero él desarrolla toda su vida dentro de Inglaterra, dentro de Gran Bretaña. Él lo que hace, de alguna manera, es investigar las ondas electromagnéticas y las ondas hertzianas a partir de los inventos de Hertz y de Maxwell y desarrollarlos de tal forma que los perfecciona o los elabora de una forma que son mucho más eficaces. Y de alguna forma, lo que él hace es inventar la primer radio funcional y tiene la capacidad de generar a partir de un campo electromagnético más poderoso una frecuencia de radio con mucho mayor alcance. Es decir, ya no solamente podía transmitir un mensaje de un lugar corto a otro lugar corto, sino que ese mensaje podía distribuirse en lugares mucho más amplios. Para 1997, que son finales del siglo XIX, Marconi monta la primera estación de radio del mundo en la isla de Wight, en el sur de Inglaterra, en 1898, y por lo tanto se conoce como la primera estación de radio social a nivel mundial. De alguna manera, es por esto que Guillermo Marconi también se le atribuye mucho de los campos de la invención de la radio como tal. Y esta primera invención o esta primera estación tenía un alcance más o menos de 50 personas. Fueron las personas que pudieron escuchar este mensaje. Y era algo totalmente espectacular, algo totalmente impensado para la sociedad de ese entonces. Para 1899, 2 años después, él genera la primera comunicación transatlántica. Genera una comunicación radial desde Gran Bretaña hasta Francia de una forma totalmente directa. Es decir, no hay ningún interceptor que pueda cambiar o pueda truncar la información entre un lado y el otro, sino es totalmente directa de esta forma. Y tan solo otros 2 años después, Marconi genera por primera vez transmitir una señal radiofónica de un lado del Océano Atlántico hasta el otro. Es decir, ya se empiezan a generar cada vez sistemas radiales mucho más poderosos a partir de las retransmisiones de las antenas y a partir de los procesos. ¿Esto para qué servía? Sí había estaciones radiofónicas, sí existía la comunicación social a partir de la radio, pero también funcionaba, como les decía, para un sistema bélico. A partir de la radio, ¿cómo puedo ubicar tropas enemigas? ¿Cómo puedo ubicar o cómo puedo interceder la información que existe entre tropas enemigas? Es para esto que también se llegó a utilizar el proceso radial. El siguiente personaje es Alexander Popov. En 1895 genera de alguna forma
un aparato que funcionaba muy similar al de Guillermo Marconi. Y si ustedes pueden analizar un poco las fechas, él lo hace antes que Guillermo Marconi, pero la historia no le representa este invento o no le hace justicia, se podrá decir, a este primer invento, porque pues Rusia se encontrará del lado negativo de la moneda después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Y a nosotros, como una sociedad latinoamericana o dentro de una sociedad que se encuentra del lado de Estados Unidos, del proceso bélico, pues nosotros adoptamos las formas económicas y capitales que ellos nos han proporcionado. En Rusia, por ejemplo, investigué y durante muchísimos años se utilizó esta forma de radio, muy diferente o características diferentes a las de Guillermo Marconi. Pero bueno, Alexander Popov genera este proceso de elaboración de un receptor a partir de ondas electromagnéticas y tan solo 10 meses después, en 1896, ya había generado un sistema complejo de recepción y emisión de mensajes telegráficos a partir de un mensaje radiofónico. Y lo que hace es transmitir en San Petersburgo, envía un mensaje que son capaces de recibirlos a 250 metros de distancia. Es algo bastante grande para su fecha. 250 metros hoy en día, pues es probablemente una avenida o una calle. En esos momentos, generar este tipo de transmisiones representaba una revolución dentro de las comunicaciones. Y de alguna forma, él genera este proceso radial y lo va a desarrollar más en los años próximos. El mensaje era Heinrich Hertz en honor a este personaje que había tomado él como base fundamental para desarrollar todo su proyecto radial. Y por último, y probablemente el último que alcancemos a ver dentro del proceso de la radio, es Nikola Tesla. Este personaje es bastante conocido. En realidad, hoy en día es bastante valorado por los inventos que él hizo. En en su vida es una persona bastante desdichada porque va a ser hurtado varias veces de sus inventos y que hasta muchos años después se le van a atribuir. Es un personaje que inventó muchísimas cosas, pero que murió en la pobreza porque eh, las empresas se aprovechaban exactamente de eso, de su pobreza. Se aprovechaban de sus inventos, de su capacidad de generar procesos científicos y pues al final las empresas eran los que se quedaban con todos sus creaciones. Pero Nikola Tesla lo que genera es un proceso muy diferente al de Hertz. Es el único que toma otro camino. Y él lo que hace de alguna forma es detectar y retransmitir ondas de radio para generar así cargas eléctricas y a partir de estas cargas eléctricas generar una transmisión de información. Es algo un poco complejo, pero él de alguna manera cambia un tanto los procesos que se habían generado en Europa. Ya me está diciendo que casi se acaba. 10 minutos. Genera este proceso de cambio, pero también es totalmente funcional. Él más o menos lo desarrolla hacia 1897, pero se empieza a patentar lo que él desarrolla hasta 1904. Y de alguna manera este grupo de patentes le otorga el invento a Guillermo Marconi y es a partir de este proceso que el desarrollo industrial de la radio está a cargo de Guillermo Marconi. Algo que me gusta comentarlo es
la verdad es que me gusta mucho el personaje de Nikola Tesla, es que hasta mucho tiempo después, más o menos en la década de los 60, un Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictamina de una forma oficial que la patente dentro de los Estados Unidos le pertenece a Tesla y no a la empresa que lo había contratado en ese momento. Y de alguna manera es que este personaje hasta mucho tiempo después se le atribuye o se le da a conocer su invento, aunque él ya no reciba las ganancias que él había generado, pero por lo menos moralmente se le atribuye a él. Aunque a Guillermo Marconi se le sigue considerando como inventor y de alguna forma es el que genera el primer sistema radial como nosotros lo conocemos hoy en día. Hasta aquí, chicas, ¿tienen alguna duda acerca del proceso de la radio? ¿Cuáles son los personajes importantes? Tenemos como los más importantes a Maxwell, como el que descubre la onda electromagnética, Hertz, puede utilizar la onda hertziana, y después vamos a tener a los tres principales exponentes de la radio, cada uno dentro de sus países: Alexander Popov en Rusia, Guillermo Marconi en Reino Unido y Nikola Tesla en Estados Unidos. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. ¿Segurísimas? Sí. Ok, entonces, porfa, en su libreta, en los próximos 10 minutitos, 5 minutos, no sé cuánto nos haga falta, de una forma muy rápida, por favor, pongan un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy como evidencia de trabajo, y ahí van a ir ustedes complementando lo que sigue de nuestra teoría de la radio. Entonces, estos apuntes de ahorita no los subimos a ninguna parte. No, ustedes guárdenlos. Lo que me van a subir ahorita, lo que me van a subir o lo que me van a mandar es como el pequeño resumen que van a ir haciendo en cuanto a la clase. Y Sí. tener que ser en sus palabras para verificar que sí están entendiendo lo que estoy explicando. Ok, profe. ¿Vale, vale? Sí. Ok, entonces ahorita les mando por el grupo también la otra contraseña para la clase de sociología y pues en un ratito nos vemos. Ok. ¿Vale, vale? Profe, pero ¿esto es de ciencias o de sociología? Eso es de ciencias de la comunicación, Radio. Ok. Lo del ratito es sociología y vamos a ver cosas feas. ¿Cosas feas? Ay, no, Vamos a ver teoría que no hayan entendido. Ok. Ok, profe. ¿Sale, vale? Sí. Entonces nos vemos en un ratito. Cuídense y desayunen algo si tienen chance. Ok, bye. Bye.